Hola niños, buenos días. Espero que la actividad anterior les haya ido súper bien. Ya era una actividad no muy larga, era más bien cortita y yo creo que de bastante fácil comprensión. ¿Ya? Miren chicos, hoy día vamos a trabajar con el texto de estudio nuevamente, ¿ya? Eh, y les voy a pedir que hoy vamos a trabajar en la página 28. Entonces nos vamos a dirigir a la página 28. Ojalá que nos cargue bien. Ahí. Y 14, voy a ir bajando así mejor. 28 les dije, ¿cierto? Estamos llegando casi. Aquí. Sí, no es la 28, perdón, chiquillos, es la 26. 26. Es una que dice explicar las acciones. Yo no veo bien los numeritos. Ya, acá está, esta paginita. Es la número 26, ¿sí? Que yo tengo el libro acá al lado, entonces también lo voy mirando. Por eso miro para el lado a veces. Miren, ¿cierto? La clase del día lunes que pasó, nosotros realizamos la lectura, ¿cierto?, de esta versión humorística de Blancanieves y los siete enanitos, de Pepe Pelayo, ¿cierto? Esa lectura ustedes la hicieron, revisamos el vocabulario que estaba incorporado, ¿cierto?, y definido al lado de cada hoja, y ustedes trabajaron más que todo la comprensión lectora y extrajeron de la lectura las características de los personajes, de algunos de los personajes, ¿cierto? Porque había otro que era como general, que era Blancanieves, que ustedes tenían que completar un esquema, la madrastra de Blancanieves, que ya estaba hecho, de los enanitos en general y de el príncipe, ¿cierto? Ustedes hicieron ese esquema, eran solamente 3 preguntas, y yo les dije que quedábamos ahí, que solamente se hacían esas 3 preguntas, ¿sí? Entonces ahora yo les pido que avancen a la página 26, que es esta que está aquí adelante, ¿ya? Donde viene, aquí ya viene un poquitito más de contenido, ¿cierto? Específico que usted va a tener que comprender, aunque nosotros ya lo hemos visto, pero no por eso no lo vamos a repasar, porque entendemos que a veces las cosas se van olvidando un poquito, ¿ya? Fíjese eh, que me habla, dice el título, explicar las características físicas y psicológicas de los personajes, ¿ya? Vamos a entender qué son estas características y cómo yo las puedo identificar dentro de un texto, ¿ya? Entonces, primero aparece acá una actividad, que me voy a saltar un poquito de eso, donde me pide que yo elija uno de estos 3 personajes que aparecen en estas fotografías y que hagamos una descripción de cómo sería su personalidad y sus actitudes, ¿ya? Dice que esto deberíamos compartirlo con el curso, pero en realidad no se puede, sino que lo vamos a hacer cada uno en su hogar y lo puede compartir con la persona que esté a su cargo. A ver, miren, hay 3 fotografías, ¿cierto? Hay una fotografía de un niño que se está tocando la frente, así como que estuviera enfermo, y me parece que tiene como un termómetro en la boca, ¿cierto? Después tenemos a una niña que está como dando like, y un perrito que está así como con los ojitos mirando para arriba. Se dice que usted va a elegir una. Yo en mi caso voy a elegir una como para darles las indicaciones. Por ejemplo, a mí me llama la atención la imagen de la niña. Entonces, ¿qué podría decir de la personalidad? A través solamente de una imagen, porque yo no estoy leyendo ningún texto que me hable de ella, ni la conozco personalmente, nunca he hablado con ella. Pero por su actitud, por lo que yo puedo ver en su cara, ¿cierto? Yo me doy cuenta que es una niña alegre, aunque probablemente a lo mejor le pasó algo que le produjo mucha felicidad. Podría decir que es una persona positiva, ¿cierto? Porque está así. Eh, lo más probable es que si ella es así, positiva, alegre, ¿cierto? Es que a lo mejor sea muy buena amiga, tenga muchos amigos, ¿ya? Eso me llama la atención, que está sonriendo, ¿cierto? Tiene su carita como de felicidad. Si yo describiera al niño, ¿cierto? Diría que es como un poquitito achacoso, puede ser,
quejumbroso o hipocondriaco podría ser, de estas personas que siempre se están como quejando, que le duele la guatita, que le duele la cabeza, o a lo mejor realmente está enfermo, o a lo mejor es un niño que tiene habilidades para actuar, no sabemos. Y acá vemos, ¿cierto?, un perrito que a mí se me imagina, por lo que veo, que algo malo tiene que haber hecho, a lo mejor sacó la basura, o rompió algo en la casa, y lo retaron y está con esa carita de perdóname, ¿cierto? Así como de gatito con botas. Ya, entonces ven, a través de la imagen nosotros podemos describir la personalidad, ¿cierto? De estos personajes, ¿ya? Vamos a ver acá. Me voy a saltar esta parte A y voy a ir aquí a la letra B. Dice, ¿en qué nos fijamos entonces para describir a estos personajes? Dice aquí que lo escriba, usted lo puede escribir en este cuadrito donde dice mis aprendizajes previos, ¿ya? Pero si no lo escribe, da lo mismo en realidad, pero a mí me interesa que usted me diga en qué se fijó para hacer la descripción. Nos fijamos, ¿cierto?, en las actitudes que cada uno está presentando en esta imagen. Nos tenemos que basar en eso, en su cara, en sus ojos, en su risa, en su postura, ¿cierto?, en la expresión que está tratando de mostrar al resto. ¿Sí? Ya, chicos. Ahora nos vamos a ir aquí abajito donde dice aprendo. Ay, ay, ay. Aprendo. Vamos a ver acá, hay algunas palabritas que son desconocidas, pero que las vamos a ir definiendo a la medida que vamos leyendo. Ya dice que ya nos vamos a fijar bien en el contenido que vamos a trabajar hoy, que es súper fácil. ¿Ya? Mire, dice los personajes son seres ficticios que participan en una narración. ¿A qué nos referimos con ficticios? ¿Cierto? Ficticio se refiere a personajes que no son reales, ¿cierto? Que no son reales, son producto de la imaginación de quien escribe estos textos, ¿ya? Son seres fantásticos creados aquí adentro en la mente. Entonces dice, los personajes son seres ficticios que participan en una narración. Dice que estos personajes ficticios, ¿cierto?, realizan las acciones del relato o son quienes reciben sus efectos. Ya ellos son los que van participando en estas narraciones, ¿ya? A medida que la narración avanza, vamos obteniendo información sobre ellos, ¿cierto? Claro, nosotros cuando vamos leyendo el texto vamos conociendo más acerca de los personajes, de cómo son, cómo se comportan, incluso también físicamente. Dice, a partir de las acciones que realizan, lo que nos dicen, lo que dicen o piensan, y lo que los otros, incluyendo al narrador, opinan acerca de ellos, ¿ya? El narrador también cuando va contando la historia va describiendo de alguna u otra forma o nos va contando cómo es el personaje, ¿ya? En esta última parte de la hoja dice, las características de los personajes pueden aparecer tanto explícitas como implícitas en el relato. Yo aquí me voy a detener porque a lo mejor alguno va a tener duda en lo que es que la información, ¿cierto?, las características sean explícitas o implícitas. Para eso yo me voy acá y aquí dice ayuda. Fíjense siempre en estos cuadritos que van saliendo al lado del texto porque a veces pasamos de largo y no nos damos cuenta que nos van a ayudar un montón para comprender. Ya, veamos, dice, una característica es explícita cuando se expresa directamente en el texto, o sea, cuando está escrita la característica. Por ejemplo, dice, la madrastra de Blancanieves era tonta, ahí me está diciendo una característica, también dice como malvada, ¿ya? Eso está explícito porque yo lo estoy leyendo ahí, aparece escrito ahí en el texto. Y después me dice que están las características implícitas. Dice, y esa es implícita cuando debemos relacionar los datos entregados sobre un personaje y hacer inferencias, es decir, pensar un poquitito más allá. El texto a mí me entrega información, pero yo voy infiriendo, voy diciendo, entonces, si ella mandó a matar a alguien, entonces es mala. A lo mejor en el texto no dice que ella era mala, pero si ella manda a matar a alguien, o no sé, le roba algo a alguien, o le hace algo malo a alguien, yo infiero que esa persona o ese personaje no es bueno, pues es un personaje malo, ¿cierto?
Por ejemplo, dice, podemos inferir que la madre de Blancanieves, la madre, no la madrastra, es una persona cariñosa. En el texto no dice que la mamá era cariñosa. No dice la mamá de Blancanieves era muy cariñosa. No dice eso. Pero lo podemos inferir porque dice que aunque su hija no nació como ella había pedido, ¿cierto? ¿Cómo había pedido que fuera? Que fuera blanca, como la nieve, que tuviera los labios rojos, eh, que tuviera el cabello negro, ¿cierto? No nació así, salió con la piel oscura, ¿cierto? Con los labios blancos y con el cabello rojo, o sea, muy distinto a lo que ella pidió, pero es que a pesar de todo eso, que fue tan distinta a lo que ella pidió, a ella le pareció genial de todas formas, por lo tanto inferimos que esa mamá era buena, que era cariñosa, que era amorosa, etc. ¿Sí? Dice acá, en esta última línea, que es súper importante. Generalmente nosotros vamos a usar adjetivos calificativos para informar las características físicas o las características psicológicas de los personajes. Adjetivos calificativos. Por ejemplo, yo voy a decir que una persona es alta, baja, gorda, delgada, eh, cabello oscuro, rubia, de ojos azules, eh, linda, bonita o feo, etcétera, ¿cierto? Yo voy a dar esas características físicas a través de los adjetivos calificativos, ¿cierto? Y también dice que yo puedo calificar a las características psicológicas. Por ejemplo, decir envidioso. La envidia la puedo ver. Yo si soy una persona así quieta, así con los ojos cerrados, incluso sin respirar. Yo puedo decir, esa persona que está ahí es envidiosa. Puedo decir, porque no veo la envidia. Tampoco puedo decir, esa persona es mentirosa, porque no puedo ver que una persona sea mentirosa, ¿cierto? Entonces esas son características psicológicas. Ya, pasemos a la hojita, que acá me aparece un esquema muy cortito, pero está súper fácil de comprender, que es como, los esquemas, ¿cierto? Siempre son como para resumir un poquito lo que hemos estado trabajando, o lo que yo les quiero explicar, o lo que quiero que aprendan, ¿ya? Entonces, si se fijan, aparece, dice, características de los personajes, ¿cierto? Lo principal, y se va a dividir en dos partes, que son las características físicas y las características psicológicas, ¿cierto? Entonces me habla de las características físicas que corresponden a rasgos físicos, por ejemplo, estatura, color de piel, color de pelo, etc. Y abajo hay ejemplos, dice, pelo cano. ¿Cuál es el pelo cano? El pelo con canas, ¿cierto? El pelo blanco, que no quiere decir que una persona sea vieja cuando tiene canas, ¿ya? Ojos verdes, como los míos. Menuda, como yo, no, menuda es una persona muy flaquita, así como un pajarito, ¿ya? Musculoso, etc. Y tenemos las características psicológicas. Ya está un poquito más larga, dice, que corresponde al carácter, a la personalidad, a la forma de ser de un personaje, ¿ya? Que podemos reconocer a través de descripciones directas o de los gestos, de las actitudes, de las cosas que este personaje va realizando a través del relato, ¿cierto? Por ejemplo, enojado, alegre. Quería estar solo, cuando dice esa persona quería estar sola, quiere decir que es una persona solitaria, ¿cierto? Que a lo mejor disfruta de estar solo. Regalaba dulces a todo el mundo, es una característica psicológica que me dice que esa persona es dadivosa, no es egoísta, ¿cierto? Le gusta compartir con el resto. ¿Ya? Sigamos. Me voy a saltar esta partecita. Mire, como para resumir un poquitito esto que aparece acá, a veces también dice que nos podemos guiar a través de las imágenes. Las imágenes también nos pueden ayudar a reconocer las características, sobre todo físicas, de los personajes. Hay muchos textos que nosotros leemos, como por ejemplo este cuento que ustedes leyeron el lunes, donde van apareciendo imágenes y yo me voy haciendo una idea de cómo son estos personajes, a lo mejor físicamente, incluso a veces puedo hacer descripciones psicológicas a través de una imagen, ¿ya? Y después viene la última parte, esta clase yo le dije que era cortita, ¿ya? Que dice aplico,
O sea, la última parte del contenido, digamos, una lectura cortita. ¿Ya? Que ya se ve. Entonces dice, basándote en el cuento Blancanieves y los siete enanitos, ¿cierto? De Pepe Pelayo, responde las siguientes preguntas. Estas preguntas, A, B, C, usted las va a responder en el cuaderno, ¿ya? Pero antes de eso, antes de que usted responda o escriba cualquier cosa, va a esperar a que yo le mande un correo con el formato de cómo tiene que ir todo en el cuaderno, ¿ya? Voy a mandar al correo de cada papá, cada mamá, lo que tiene que ir en el cuaderno, ¿ya? Las preguntas, si usted ve que aparece una R, dos puntitos, porque usted tiene que escribir la respuesta, ¿ok? Entonces acá me pregunta, ¿qué características físicas tiene Blancanieves? Fácil. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su forma de ser? Si tú fueras el autor o la autora del cuento, o sea, si usted fuera Pepe Pelayo, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo habrías representado a Blancanieves y a los enanitos? ¿Cómo le hubiese gustado que fueran estos personajes? ¿Qué acciones habrían realizado los enanos para que Blancanieves se liberara de la acción, de la adicción a la televisión? ¿Cierto? Porque en el texto dice que ella era adicta a la televisión, incluso realizaba todas sus actividades frente a la televisión, ¿ya? Comía, se vestía, dormía, todo, ¿ya? Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Dice, si hubiesen sido los enanitos, uno de los enanitos, para que Blancanieves se liberara, o sea, no fuera tan adicta a la televisión. Yo creo que a todos nos gusta la televisión, ¿cierto? A mí me gusta mucho, me gusta ver series, películas, me gusta mucho. Pero también uno tiene que pensar que hay tiempo para hacer distintas cosas, ¿cierto? Yo no puedo estar todo el día viendo tele. Hay momentos y momentos, ¿cierto? Y la última pregunta de esta parte dice, describe a la madrastra, considerando las actitudes que toma en el relato y sus reacciones frente a su problema de la envidia. ¿Ya? Describamos a la madrastra. Ahí vamos a poder decir cómo era y qué actitudes tuvo ella y cómo reaccionaba frente a este problema que ella tenía de la envidia hacia Blancanieves. ¿Ya? Chicos, vamos acá. Acá. Miren, es un texto súper cortito que se llama Fray Perico su borrico, ¿cierto? No nos vamos a demorar más de 3 minutos en leerlo, 4 minutos. Pero antes de leerlo, es importante conocer el vocabulario. Eso sí que sí, así que lo vamos a leer primero, que también aparecen estas palabras solamente, ya del vocabulario. Así que vamos a ver, ¿qué es un fray? Un fray dice que es un religioso, un fraile, es como un curita, ¿cierto? Es como un monjito, como una monjita. Se dan cuenta, así vestido como con su trajecito café, aquí abajito aparece, ¿cierto? Eso es un fray. Serrín, dice que es un polvillo que se desprende de la madera cuando se cierra. Nosotros lo escuchamos siempre como acerrín, pero es serrín, ¿cierto? Que es cuando una persona, por ejemplo, está serruchando una tabla, así, esa, esa, esa madera como molida finita, como ese polvillo, es el serrín. Barreño, que es un cubo, una tinaja. Ahí vamos a ver, más abajito, él está ahí con un barreño, un cubito, una tinaja. Judía, es un frijol, legumbre, poroto. ¿Ya? En algunos países a los porotos le llaman frijoles, o le llaman judías, también nosotros le llamamos porotos. ¿Cierto? Esas tres palabritas me aparecen acá de vocabulario. Vamos a leer el texto, ¿ya? Yo les voy a leer en voz alta para que ustedes vayan leyéndola, el texto, vayan leyendo el texto y vayan poniendo atención a la lectura también, ¿ya? A ver, dice Fray Perico y su borrico, de Juan Muñoz Martín. Dice, desde el primer día, Fray Perico quiso ser un buen fraile y se puso a hacer lo que hacían los demás. Miren, ahí ya me estaba dando algunas características. Dice que él quiso ser un buen fraile y se puso a hacer lo que hacían los demás. Rezaban con las manos juntas. Rezaba él con las manos juntas. Sacaban el rosario,
a sacar el rosario. Se rascaba uno una oreja, Fray Perico se rascaba una oreja. Estornudaba Fray Olegario, Fray Perico estornudaba. Guiñaba los ojos. Fray Ezequiel, él también los guiñaba. El padre superior le regañaba por estas tonterías, pero no se podía con él. Ya seguía haciendo lo mismo, de imitar al rey. En la mesa observó que el abad, para hacer penitencia, vamos a ver que eres un abad, para hacer penitencia, tiraba la comida debajo de la mesa. Y Fray Perico la tiraba también. El gato de los frailes estaba gordísimo. ¿Por qué será que estaba gordito? ¡Me muero, me muero! Todos los frailes aterrados saltaron de sus lechos, o sea, de sus camas, y el padre superior preguntó, ¿quién se muere? Fray Perico. ¿De qué te mueres? De hambre, contestó muy colorado. El padre abad, que era como un padre superior, ¿cierto? El padre abad mandó a Fray Pirulero poner la mesa y dijo, ¡ea! Vamos todos a cenar. Yo también tengo hambre. Comieron todos a medianoche y el gato se despertó y comió también. Como Fray Perico no sabía hacer nada, los frailes le dieron una escoba. El frailecillo la tomó y empezó a barrer el convento de arriba abajo. Barría sin serrín y levantaba tanto polvo que a veces no se veía a los frailes por el pasillo. Fray Olegario, el bibliotecario, que tenía asma, así como que tenía mucha tos, tosía y tosía, y los frailes temían que se partiese por la mitad de tanto toser. ¡Echa serrín, Fray Perico, echa serrín! Fray Perico echaba serrín por todos los sitios, por las paredes, por las sillas, por el techo, por las camas, por los platos. No se podía con él. Vete a la cocina y ayuda a Fray Pirulero. Lo primero que hizo Fray Perico al llegar a la cocina fue tropezarse con un barreño y caer de cabeza en el cubo de fregar el suelo. Fray Pirulero lo regañó y lo puso a pelar patatas, o sea, papas. Aquel día había judías con patatas, o sea, porotos con papas. Ten cuidado con las judías. Fray Perico, pela que te pela patatas. Contaba cuentos al gato, que mientras tanto se comía las sardinas de una fuente. Las judías empezaron a quedarse sin agua, sin agua, sin agua, sin agua. Los frailes que estudiaban alargaron la nariz, se empezaron a oler y dijeron, ¡se están quemando las judías! Bajaron todos corriendo a echar agua, pero ya era tarde. Las judías negras como el carbón echaban humo como una locomotora. ¿Qué comeremos hoy? Dijeron los frailes. Sardinas solo, dijo el padre superior. Se las ha comido el gato, dijo Fray Perico. Comeremos panas secas. Fray Perico se puso muy colorado y Fray Pirulero lo regañó y lo castigó de rodillas de cara a la pared, así mirando el muro. Al gato lo encerró en la carbonera. El padre Nicanor echó a Fray Perico de la cocina y dijo a Fray Cucufate, desde mañana Fray Perico te ayudará a dar vueltas a tu chocolatera. Y ahí termina, ¿eh? Ahí termina la historia. Esto es ay, se me olvidó la palabra. Es un pedacito de un texto que es más largo, es un extracto, ay, se me olvidó la palabra. No me voy a acordar. Ya, veamos. Entonces, acá viene una actividad. Esta es la actividad con la anterior y esto, ¿ya? Dice Fray Perico, acá usted me va a escribir, no acá, porque esto me lo va a hacer en el cuaderno, características físicas de él, ¿ya? Que pueda aparecer escrita o que usted pueda observar en la imagen, características físicas y características psicológicas. ¿Qué podemos decir del comportamiento o de las cosas que hace Fray Perico? ¿Ya? Y después aparecen dos preguntas.
Dos preguntitas, la pregunta B y la pregunta C. Dice, Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. ¿Qué sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? O sea, ¿por qué creen ustedes que Fray Perico imitaba todo lo que hacía el resto? ¿Por qué copiaba todo? Si uno estornudaba, él estornudaba. Si uno dice, se me van olvidando las cosas, pero si uno se rascaba una oreja, él también. Si uno sacaba el rosario, él también lo sacaba. Y así, etc. ¿Por qué creen ustedes que copiaba todas las cosas que hacía el resto, o imitaba al resto? ¿Ya? Y la última dice, estas características de Fray Perico son relevantes en el relato. ¿Será importante las características de Fray Perico, ya sea las características físicas o las psicológicas? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Por qué creen ustedes que son importantes? ¿Ya? Y eso, hasta ahí, porque estas otras preguntitas no se hacen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me voy a devolver un poquitito para que no se nos olvide? Entonces, en el cuaderno vamos a responder estas preguntas, ¿cierto? La pregunta A, B y C. Y después vamos a responder, vamos a hacer el esquema, lo vamos a completar y vamos a hacer la pregunta B y C también. ¿Ya? Eso corresponde a la clase número 2 de lenguaje y comunicación de la unidad 1. ¿Ya? Voy a volver a repetir algunas cosas para que no se nos olvide. Todo lo que vaya en el cuaderno, yo lo voy a mandar en digital para que usted lo mire y lo copie en su cuaderno y lo resuelva, lo desarrolle. No voy a mandarle respuestas escritas, ¿ya? Solamente las preguntas, ¿ya? Así que, chiquillos, esa ha sido la clase del día de hoy, donde hoy trabajamos, ¿cierto? Las características físicas y las características psicológicas de los personajes que nosotros vemos en los textos que leemos, ¿cierto? Y que me permiten, ¿cierto?, hacerme una idea de cómo son estos personajes, ¿ya? De si actúan bien o si actúan mal, de qué cosas a lo mejor hacen cosas chistosas, de si son, cómo son físicamente, cómo se pueden ver, ¿cierto? Y lo puedo descubrir en los textos en forma escrita o pensando un poquito más allá de lo que el texto escribe, ¿cierto? Yo puedo imaginarme más cosas. Y también dice con las imágenes, ¿ya? Así que, chiquillos, cualquier duda o pregunta que tengan, lo mismo que la clase anterior, me preguntan, ¿cierto?, al correo quintobasicosalvatierra@gmail.com. ¿Ya? Y me mandan todas las dudas que tienen, las mamás cuando tienen alguna preguntita me mandan ahí y yo les respondo lo más rápido posible. ¿Ya? Ya, chiquillos, los quiero mucho, un montón, montón, y espero que trabajen súper bien, ¿ya? Y acordarse de no ir amontonando cosas, de hacer al tiro la tarea, y salimos al tiro de una preocupación menos, ¿ya? Niños, un besito, los quiero mucho. Chao, chao.